Nacida en Yakarta, Indonesia, en 1988, Jessica Bonso provenía de un hogar muy acomodado. Era la menor de los 3 hijos de Imelda y Winardi Bonso. Jessica estaba completamente mimada porque fue criada en la cima del lujo. Su familia tenía un importante negocio de importación de plástico. De hecho, eran uno de los mayores distribuidores de plásticos de Indonesia. Su padre fue apodado por muchos el rey del plástico. Jessica era una de las pocas afortunadas en los niveles más altos de riqueza en una nación como Indonesia, donde la mayoría de la gente vive en la pobreza con un salario diario promedio de aproximadamente $4. Ella constantemente obtuvo lo que deseaba y más. Los padres de Jessica se mudaron a Sydney, Australia en 2005, ya que era el mercado principal de su empresa. En el barrio portuario suburbano de Double Bay, una de las regiones residenciales más caras de Sydney, compraron una casa impresionante. Allí se podrían gastar millones de dólares en tan solo un pequeño terreno. Para una casa más grande, el padre de Jessica compró 2 terrenos vecinos. Sin embargo, Jessica no se mudó a Australia con sus padres y hermanos por ningún motivo. Completó sus estudios secundarios en Yakarta, donde permaneció. Durante este periodo, Jessica fue cuidada por varios miembros del personal y esclavos que contrató su familia. Jessica tenía un gran amor por los videojuegos y tenía mucho talento para dibujar cuando era pequeña. Tenía infinitas horas para dedicar a dibujar. Jessica decidió dedicarse al diseño gráfico como resultado de su amor. Se mudó a Sydney para vivir con su familia después de graduarse de la escuela secundaria en 2007 y matricularse en Billy Blue College of Design. Aunque sus hermanos estaban en Australia, Jessica rara vez los veía porque tenían vidas diferentes. Al comenzar su etapa en la institución, ganó muchos amigos. Los conocidos universitarios de Jessica la caracterizaban como una persona brillante y tonta que constantemente hacía sonreír a los demás y era una fuente de entretenimiento. Jessica conoció a Mirna Sayin, otra estudiante indonesia de la institución, durante este periodo. Al igual que Jessica, Mirna se crió en un hogar extremadamente rico de Yakarta. Eddie Salimin, su carretero, también era un próspero hombre de negocios. Mirna vivía en Sydney con su hermana gemela Sandy Sayin, y su pareja de toda la vida, Ariev, estaba estudiando en Melbourne, Australia, mientras Mirna estaba en Sydney. Debido a que ambas pertenecían a la clase alta, amaban el diseño y eran mujeres independientes y de carácter fuerte, Mirna y Jessica se hicieron amigas muy pronto. Mirna y Jessica no eran exactamente iguales, pero sí tenían algunas distinciones. Mirna era tranquila y reservada, mientras que Jessica quería ser el alma de la fiesta, y a menudo, era la comidilla de la reunión. Mirna favorecía el minimalismo y un estilo de vida relajado. Además, la familia de Mirna era mucho más acogedora y unida que la de Jessica. Para la mayoría de las personas, los años más memorables probablemente fueron sus años universitarios. Con demasiada frecuencia, Mirna y Jessica salían con otros 2 estudiantes internacionales de hogares ricos de Yakarta llamados Hani y Vera. Había llegado el día de la graduación y el tiempo había pasado volando. Mirna y su pareja regresaron a Yakarta después de graduarse, mientras que Jessica decidió quedarse en Australia con su familia. Mirna estuvo de vacaciones en Sydney en junio de 2015. Iba a explorar la impresionante ciudad portuaria y reunirse con sus amigos de la universidad. Mirna hizo planes para pasar la cena con Jessica después de volver a conectarse con ella. Habían pasado 4 años desde que se graduaron y todos vivían sus vidas separadas. Mirna vivía una vida feliz y satisfecha con su prometido, cuando recién estaban comprometidos y preparándose para su boda ideal. La vida de Jessica no fue tan fácil. Tenía una pareja desde hacía mucho tiempo llamada Patrick y trabajaba en Nueva Gales del Sur, pero su relación era tumultuosa. Jessica declaró que Patrick era violento y abusaba de narcóticos ilegales. Jessica parecía estar experimentando muchos problemas de salud mental a medida que se volvía más pesimista y melancólica. Jessica había dejado de ser la persona feliz y vivaz que era antes. Mirna estaba preocupada por su amiga. Mirna le dio a Jessica un consejo claro y honesto para poner fin a su relación con Patrick. Pero según el testimonio de Jessica, era evidente que Patrick era un mal hombre que impactó negativamente a Jessica. Sin embargo, Mirna nunca podría haber predicho la respuesta de Jessica más tarde. Se quedó en silencio y no respondió ninguna de las preguntas de Mirna. Mirna continuó su frase, momento en el que Jessica se levantó de la mesa y salió del restaurante, dejando a Mirna sola. Mirna pagó un alto precio por la lección de ese día.
Nunca aconsejes a alguien que se case o se divorcie. La amistad de Myrna y Jessica, que se había ido deteriorando desde la graduación, parecía estar irreversiblemente dañada. Myrna le informó a Arif que Jessica solo sería recibida en presencia de otros amigos. La ponía nerviosa ver a Jessica sola. Arif le aconsejó que no pensara demasiado en ello. Después de todo, estaban en Yakarta y Jessica en Sydney. Ahora tienen menos amigos en común. 5 meses después de un encuentro desagradable con Jessica en Sydney, Myrna se casó con Arif en un entorno de ensueño de Bali en noviembre de 2015. Jessica no fue invitada a la hermosa ceremonia que disfrutó la pareja. Myrna era una mujer hermosa, inteligente y acomodada que era amada por muchos. Tenía un marido increíble. Los pétalos de rosa parecían estar por toda su vida. Mientras tanto, la vida de Jessica se desmoronaba en un lugar lejano. Chocó con su automóvil contra un asilo de ancianos alrededor de las 2 de la madrugada de agosto de 2015 cuando estaba ebria. Su Audi A3 se estrelló contra una pared de ladrillos junto a las habitaciones de los ancianos. Afortunadamente, nadie resultó herido y Jessica fue ingresada en el hospital para recibir atención médica. El hecho generó conmoción y despertó a todos en el asilo de ancianos. Jessica resultó ligeramente herida, pero su pobre Audi quedó gravemente destrozado. Jessica ya estuvo en una ambulancia en muchas ocasiones a lo largo del año 2015. Había sido ingresada en el hospital 5 veces el año pasado porque había renunciado a la vida. El novio de Jessica siempre llegaba a tiempo cuando la policía y la ambulancia llamaban a su casa cada pocos meses. En noviembre, Patrick ya había tenido suficiente. Para obtener una orden de restricción para mantener alejada a Jessica, acudió a la policía. Miles de llamadas telefónicas amenazando con matarlos a ambos, si la dejaba, habían aterrorizado a Patrick. Jessica acosó a los amigos y familiares de Patrick, contactándolos regularmente. Patrick transmitió su cansancio y preocupación por la seguridad de su familia. Mientras tanto, Jessica estaba perdiendo la cabeza por beber y actuar descuidadamente en el trabajo, lo que finalmente resultó en su despedida. Jessica estaba comprensiblemente molesta. Parecía estar perdiéndose a sí misma, así como a su trabajo y a su amante. Amenazó con matar a su gerente y a la madre de este en mensajes de texto. Le dijo a la dirección que era perfectamente capaz de matar a alguien. Como a Jessica no le quedaba nada en Sydney, tomó la decisión de regresar a Yakarta. Jessica, pensaron todos, solo quería volver a casa y empezar de nuevo. Pero detrás de su elección había algo mucho más profundo. Jessica, Hani y Myrna crearon un grupo de WhatsApp a principios de diciembre de 2015. Hani también residía en Yakarta. Desde su encuentro anterior, Myrna no había hablado y todavía estaba descontenta. Como resultado, Myrna se tomó un tiempo para responder los correos de Jessica. Pero Myrna accedió a regañadientes a reunirse después de que Jessica le suplicara y también con la ayuda de Hani. Jessica anunció con entusiasmo en el chat grupal que haría las reservas e invitaría a todos a tomar una copa. ¿Qué debería beber cada uno?, preguntó. Aunque Myrna afirmó que haría el pedido ella misma cuando llegara, disfrutó del café helado vietnamita. Decidieron reunirse el miércoles 6 de enero de 2016 en la opulenta cafetería Oliver Coffee del Gran Indonesia Shopping Center a las 5 de la tarde. Jessica llegó 90 minutos antes de lo previsto, a las 3 de la tarde y 30 del día previsto. Caminó, observando su entorno. Jessica realmente estaba examinando dónde estaban colocadas las cámaras dentro del café. Al final, se decidió por la mesa número 54, que estaba pegada a la pared y fuera de la vista. Jessica regresó exactamente a las 4:15 de la tarde, llevando 3 bolsas de compras del parque y del taller de carrocería. Mencionó que había comprado 3 pastillas de jabón para regalárselas a sus amigos. Jessica dejó las bolsas de la compra sobre la mesa y las movió un poco para asegurarse de que la cámara no pudiera ver a través de ellas. Poco después, fue al bar e hizo un pedido por adelantado de 3 bebidas, 2 cócteles y un café helado vietnamita. Cuando trajeron la bebida, Jessica se aseguró de que todos los vasos estuvieran metidos debajo de las bolsas de compras. El camarero se fue y Jessica se trasladó a un nuevo asiento. Los gestos con las manos de Jessica eran visibles a pesar del vídeo granulado de la cámara. Parecía estar poniendo algo en el café. Jessica terminó y guardó las bolsas debajo de la silla antes de volver a ocupar su lugar. Sus bebidas habían estado en la mesa durante más de 45 minutos cuando Myrna y Hani llegaron al café a las 5:15 de la tarde, 15 minutos más tarde de lo programado.
Jessica se levantó para saludar cuando los vio. La conducta incómoda e inquieta de Myrna hacia Jessica era evidente a través de su lenguaje corporal. Myrna estaba sentada entre Jessica y Hani, y Jessica la convenció para que probara el café de inmediato. Myrna lo siguió ciegamente, pero después de tomar un sorbo, supo que algo andaba muy mal. Le dijo a Hani que el café sabía fatal mientras agitaba apresuradamente las manos delante de su cara. El vaso estaba casi completamente vacío, pero solo un trago fue suficiente para garantizar la muerte de Myrna. Myrna hizo su último movimiento, echando la cabeza hacia atrás, menos de un minuto después. Empezó a echar espuma por los labios, a vomitar y a convulsionar. Y en cuestión de minutos ya estaba en el suelo. Hubo un caos. El gerente y los servidores vinieron corriendo para ayudar. Hani hizo un valiente intento de despertar a Myrna, pero estaba inconsciente. La dirección dio órdenes a los empleados de que trajeran tanques de oxígeno y llamaran a una ambulancia. Mientras Hani gritaba de terror y gritaba, los clientes sorprendidos voltearon la mirada. Solo Jessica parecía notablemente serena e indiferente. La niña parecía estar sufriendo un ataque epiléptico, según el gerente del restaurante, quien posteriormente denunció esto a la policía. Pero Jessica la miró ferozmente y dijo, ¿qué le pusieron al café? Porque esta mujer los acusaría de alterar la bebida, desconcertó y enfureció a la dirección. Ella dio a sus empleados la orden de sellar la taza de café como prueba, ya que tenía una sospecha. Si Jessica hubiera permanecido en silencio, es posible que se hubiera pasado por alto la prueba más importante del caso. Myrna estaba experimentando una convulsión y echando espuma por la boca, por lo que Hani se comunicó con Ariev para hacérselo saber. No hace falta decir que Ariev estaba aterrorizado. Llegó al hospital rápidamente. Pero Myrna ya estaba muerta cuando llegó allí. Aunque los médicos lo habían intentado todo, ya era demasiado tarde. La realidad fue dura y quebró a Ariev. Hace 2 meses acababan de casarse. Esa tarde se había despedido de su esposa con un beso, su futuro lleno de esperanzas y ambiciones. Lo tenía todo unas horas antes, y ahora no tenía nada. A las 6:30 falleció Myrna Sayin. El 6 de enero de 2016, un miércoles. Los amigos y familiares de Myrna quedaron conmocionados. No podían entender cómo una mujer joven y robusta en su mejor momento podía fallecer sin previo aviso. El mismo grupo se había reunido con tristeza alrededor de su ataúd, apenas 2 meses después de haber asistido a la boda de sus sueños y desearles a la pareja una vida larga y feliz juntos. Las sospechas se despertaron ante la inesperada muerte de la deslumbrante joven y el misterio que la rodeaba. La peculiar conducta de Jessica quedó patente en el entierro. Ella no parecía llorar en absoluto, y estaba molesta. El peculiar comportamiento de Jessica inspiró muchas conjeturas. ¿Por qué no dejaría que Myrna tomara un sorbo de café? ¿Por qué había hecho el pedido 45 minutos antes de que llegaran? ¿Por qué seleccionar una mesa que está fuera de la vista de la primera cámara de seguridad, pero 3 bolsas de compras bloquean precisamente la vista de la segunda cámara? Desafortunadamente, todo sucedió demasiado rápido y sin previo aviso, por lo que nadie buscó a Jessica ese día. La película de Watchdog reveló que Jessica permaneció distante en el fondo, inspeccionando su entorno y mordiéndose el muslo, mientras todos los demás se asustaban e intentaban ayudar a Myrna. Según los toxicólogos, la picazón en las manos de Jessica puede deberse al contacto directo con cianuro. Pero cuando le pidieron que le entregara los pantalones para inspeccionarlos, Jessica dijo que Myrna había vomitado sobre ellos, así que los tiró. Pero en verdad, una vez que Myrna fue envenenada, Jessica nunca habló con ella. Sin mostrar ninguna emoción, simplemente dio un paso atrás y no hizo nada para ayudar. Aún así, es difícil aceptar que Jessica, una joven bien educada y amiga, pueda ser capaz de cometer un acto tan horrible. El café de Myrna fue devuelto a la policía para que la dirección lo investigara. Los resultados de la prueba se hicieron públicos 3 días después. La policía comprobó la presencia de un nivel mortal de cianuro en el café. Indonesia es un país mayoritariamente musulmán y sus opiniones religiosas prohíben las autopsias. La policía solo puede realizar uno en situaciones delictivas con el permiso de la familia. Al principio, la familia de Myrna dudaba en dar su consentimiento para la autopsia porque no querían que manipularan su cuerpo. Pero los investigadores hicieron todo lo posible para persuadir a la familia, prometiendo que el tratamiento se llevaría a cabo con el máximo cuidado. Al final, la familia de Myrna dio permiso a la policía para recolectar ciertas muestras,
pero se negaron a que se realizara una autopsia exhaustiva. 3 días después de la muerte de Mirna, el sábado 9 de enero por la noche, se realizó la autopsia y los resultados se finalizaron a la mañana siguiente. Los hallazgos revelaron que había algo de cianuro en el estómago de Mirna y que había sangrado. Sin embargo, los exámenes toxicológicos no detectaron cianuro en ninguna otra zona de su cuerpo. El jefe tomó la sabia decisión de hacer que los empleados sellaran la taza de café, para que la policía tuviera pruebas contundentes. Una taza de café con cianuro sirvió como arma homicida. Se planteó, ¿cómo consiguió Jessica el cianuro? Obtener cianuro legalmente es una tarea difícil, y muchos especularon que Jessica, su alto nivel de inteligencia, lo habría comprado en el mercado clandestino. Aún así, los investigadores no descubrieron ninguna prueba de que Jessica hubiera obtenido cianuro alguna vez. El caso sacudió a toda Indonesia y atrajo un gran interés del público y de los medios de comunicación. La nación habló del caso como si se tratara de una popular novela policíaca, siguiéndolo día a día. Después de eso, comenzaron a circular muchos rumores falsos. La mayoría de las personas sospecharon de Jessica cuando las imágenes de las cámaras de seguridad rápidamente se volvieron virales en las redes sociales, pero aún se desconoce por qué se sospechaba de ella. ¿Cuál era su intención? Hubo conjeturas de que Jessica tenía un amor romántico insatisfecho por Mirna y decidió vengarse al descubrir que Mirna se había casado con Ariev. Algunos afirmaron que las acciones de Jessica fueron motivadas por el resentimiento por no haber sido invitada a la boda y la creciente intimidad de Mirna con Hani y Vera. El marido de Mirna, Ariev, especuló que Jessica podría estar infeliz porque Mirna le había dicho que interrumpiera la relación con su amante. Mientras tanto, la hermana de Mirna, Sandy, pensó que Jessica mató a Mirna por celos. Mirna no solo era rica, sino que también tenía un marido cariñoso, una familia agradable y amigos cercanos en Yakarta, de los cuales estaba celosa. Pero todo esto eran solo conjeturas. Es posible que solo Jessica sepa el verdadero motivo de sus actos. Para acceder a los antecedentes penales de Jessica durante su estancia en Australia, la policía indonesia se puso en contacto con sus homólogos en Australia. La policía accedió a entregar los datos en el entendido de que Jessica no sería ejecutada si se demostraba su culpabilidad debido a las leyes australianas que prohíben la pena de muerte. Las autoridades de Indonesia estuvieron de acuerdo. Jessica tenía un historial muy irregular en Australia. 13 registros policiales contenían información sobre ella por diversos delitos, incluido conducir en estado de ebriedad, poner en peligro la vida de otras personas y permitir que su exnovio solicitara una orden de restricción en su contra. 6 meses después del fallecimiento de Mirna, el 15 de junio de 2016, el Tribunal Central de Yakarta acogió el juicio del siglo. Jessica no tenía sentimientos de arrepentimiento o melancolía. Ella era, en realidad, todo lo contrario. Solo mirar el vídeo puede llevar a alguien a creer que esta mujer estaba siendo juzgada por asesinato en lugar de que acababa de ganar la lotería. Jessica lució increíble, sonriendo ampliamente todo el tiempo y saludando felizmente a los medios. Obviamente, a Jessica le gustaba ser el centro de atención. Jessica siempre respondió al juez con una sonrisa y una actitud serena durante el juicio. Exudaba confianza en que sería declarada inocente. Su acomodada familia había contratado a más de 15 de los mejores abogados de Indonesia para representar a su hija. La defensa dijo que ninguno de los pulmones, la orina o el hígado de Mirna contenía cianuro. Se planteó la hipótesis de que la pequeña cantidad de cianuro encontrada en su estómago había sido creada por el cuerpo después de la muerte. Además, sostuvieron que era necesaria una autopsia exhaustiva para determinar la causa de la muerte, ya que los examinadores simplemente habían recogido muestras de tejido y líquido para su análisis en lugar de realizar una autopsia exhaustiva. Los abogados de Jessica especularon que una dolencia que no fue detectada podría haber contribuido a su muerte. Pero la policía nunca había demostrado que Jessica estuviera en posesión de cianuro. Cuando el jurado emitió su decisión el 5 de octubre de 2016, la sala estaba llena de testigos y el país contuvo la respiración. Jessica finalmente fue declarada culpable y condenada a 20 años de cárcel. Jessica evitó la pena de muerte gracias al pelotón de fusilamiento, gracias a un acuerdo con las autoridades australianas, lo que provocó que la sala del tribunal estallara en vítores y alivio. Al ciudadano indonesio común le quedó claro que incluso los ultrarricos podrían sentir infelicidad y dificultades después de ver las vidas de Jessica y Mirna. El café helado vietnamita, disponible en cafeterías de todo el mundo, parece haberse convertido en la bebida más popular en la ciudad después del caso.
Pero también trajo consigo una historia sórdida que nadie quería volver a visitar.